Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. En este caso vamos a analizar el diseño de esta blusa sugerido por uno de ustedes desde mis redes. Al mismo tiempo también me sugirieron un vestido que tiene el mismo concepto, por supuesto varía porque se trata de un vestido, pero para llegar a esta transformación pueden usar este video para hacer ese vestido. Como vemos, se trata de una prenda con una tela elastizada, ¿sí? Una tela de punto que cede, tiene mangas largas, tiene un efecto de puño aquí, ¿sí? Que en realidad no cumple la función de puño, pero es un tema de diseño. Y lo más llamativo de esta prenda justamente es la parte frontal, la delantera, donde vemos que hay como una especie de choque de dos tipos de drapeados. Un drapeado que está en la parte superior que eleva, ¿sí? Que se alza hacia la izquierda, y en contrapunto desde el lateral inferior sube otro drapeado que además de cruzar y chocar atrapa de alguna manera el drapeado anterior y termina conectándose en el escote. También puedo ver que en la parte trasera tiene una abertura, ¿sí? Como una especie de lágrima, y se conecta con un botoncito para justamente facilitar colocarse esta prenda. Como siempre vamos a comenzar el diseño de nuestra blusa a partir del básico. En este caso es el vestido básico. Esta pieza, ¿sí? Este patrón es una plantilla. Significa que yo primero tengo que probarlo en tela, corregirlo, y una vez que yo le doy el ok, sé que este patrón me queda bien, entonces a partir de este patrón voy a generar mi blusa. Se nota además que el patrón tiene que estar desplegado, justamente no lo voy a utilizar como normalmente usamos la cuarta parte, porque mi blusa es irregular, ¿sí? No tiene el mismo diseño de los dos flancos. Voy a determinar un largo de aproximadamente la posición donde estaría la segunda cadera. No voy a tomar en cuenta el entalle porque la prenda es suelta. Sí voy a tomar en cuenta las pinzas de busto porque son parte justamente de la transformación. Le voy a restar al hombro 2 centímetros a partir del escote base, desbocándolo. Las medidas que yo les proporciono en este video o en cualquier esquema que ustedes vean de Kivita Moyo son una sugerencia. Significa que en realidad están sujetas a modificaciones dependiendo las características de cada persona, ¿sí? La figura de la persona, de las preferencias, por supuesto, aunque yo les estoy mostrando cómo se hace este diseño, ustedes pueden modificarlo a su gusto y además, desde luego, a el material que voy a utilizar. Los patrones se hacen siempre en base de la tela que yo voy a utilizar. Vemos que el patrón presenta una serie de líneas auxiliares, que son las que me van a ayudar justamente a generar el espacio del drapeado. Necesito conectar la pinza de busto, ¿sí? A la transformación. Por lo tanto, voy a trazar una línea auxiliar inicial desde el escote hasta la pinza de busto, ¿sí? Quiebra aquí en el vértice de la pinza de busto de la izquierda y luego baja hasta terminar en el bajo lado o donde sería el dobladillo de la parte izquierda. En contrapunto, desde la pinza derecha voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice hasta que toque esta línea justamente del escote y quebrándose terminará en el hombro. Paralelas voy a trazar entonces 2 líneas auxiliares más, una desde la parte inferior en el vértice del lateral con el bajo hasta tocar esa línea, justamente la línea del escote, y terminará en el vértice del hombro conectado con la sisa izquierda. Y luego desde la sisa derecha voy a trazar una nueva línea hasta llegar a la línea del escote que luego quebrándose terminará en el hombro. ¿Sí? Esta línea que vemos aquí, que es la inicial, es la línea de la posición del futuro pliegue que está aquí, que lo voy a representar con un rectángulo. Este rectángulo mide 7 centímetros de ancho y la medida puede variar, es a gusto. Yo les doy esto como una idea para que vean, ¿sí? Y yo voy a colocar este rectángulo justamente encima del diseño de mi patrón. Este rectángulo está dibujado en otro corte de papel, ¿sí? No es parte del patrón
inicial. Luego, cuando yo haga toda la prenda, se va a convertir en parte del patrón. Pero en este momento, para generar la transformación, voy a tomar un recorte de papel que va a medir justamente la línea, la inclinación que genera la línea auxiliar, y de ancho le he dado unos 7 centímetros. Aquí tal vez es un poco menos, pero eso es a gusto. En realidad esto es una parte demostrativa para llegar al diseño en sí. Por el momento lo voy a quitar porque esto luego lo voy a utilizar una vez que genere el espacio para el drapeado. Lo primero que voy a hacer entonces es cortar por la línea auxiliar del escote y tomando toda la pieza superior de escote, hombro y sisa, y voy a girar y cerrar la pinza de busto de esta forma. De la misma forma voy a cortar por esta línea y tomando toda la parte superior derecha voy a cerrar la pinza de busto, ¿sí? Trasladando entonces de esta forma las dos capacidades de busto a la parte interna del patrón. Luego voy a cortar por esta línea y voy a generar más espacio abriéndola, y de la misma manera cortar por las otras dos líneas para separar la parte interna de estos cortes para dar amplitud, pero manteniendo conectado el hombro. El hombro no se modifica. De igual manera voy a cortar una vez más por esta línea auxiliar y manteniendo conectada la sisa voy a separar la parte que corresponde al interior de la prenda, o sea, se amplía desde dentro del patrón, pero no modifico la sisa. La sisa y el hombro siguen teniendo la misma medida. Ahora tengo estas últimas dos líneas, ¿sí?, que conectan la parte superior con el bajo. Entonces voy a cortar por esta línea y voy a separar, ¿sí?, una vez más, para aún más ampliar y llevar más hacia el lateral la parte superior. Y voy a cortar por la línea inclinada del lado izquierdo y también voy a generar aún más apertura desde el centro. Con esta transformación lo que yo he generado entonces es el espacio superior de mi blusa, ¿sí? La apertura que yo le hice a las piezas es a consideración. Aquí las he abierto bastante. Puede ser menos también. Siempre me preguntan, ¿cuánto hay que abrir en los drapeados? Eso es a consideración de cada uno. Y como les dije siempre, se trata también de la tela. Cuando se trata de una tela muy liviana, muy densa, pero además fina, esas telas que pesan, entonces uno puede poner mucho drapeado y genera unos pliegues muy bonitos. Pero si la tela es muy gruesa o es un poco acartonada o tiene poco poliéster y más algodón, si yo lo abro mucho después va a quedar como quebradas las líneas, entonces mejor no tanto, abrimos un poco más discreto. O sea, tiene mucho que ver también la densidad y la forma en que cae el género que estoy usando. Ahora en este momento voy a colocar el rectángulo de papel que estaba usando, ¿sí? Esto, por supuesto, es una representación para que ustedes lo comprendan. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Este espacio lo tengo que generar. Entonces, todo el lateral de la izquierda se va a correr hacia un lado, conectándose justamente con el rectángulo desde aquí, el lateral. Este mismo espacio que se genera aquí, lo quiero generar también del otro lado porque esto tiene que convertirse en un pliegue y no puede estar pegado. Entonces voy a abrir un poco más el patrón de esta forma, utilizando las dos piezas juntas para dar más o menos la misma apariencia, ¿sí?, la misma abertura que tengo de un lado y del otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo aquí tengo la tela simple. Pero como vemos en nuestro modelo, esto es un pliegue, ¿sí? Todo lo que tenemos aquí son pliegues, y cuando hablamos de pliegues siempre tenemos que pensar en doble cantidad de tela porque se solapa. Entonces esto no puede ser en tela simple, si no, no tengo lugar para plegar. Por lo tanto, tengo que
generar una vez más el espacio que tiene este rectángulo. En este caso son 7 centímetros, por lo tanto tendría que ser el doble. ¿Qué es lo que hago? Voy a necesitar dos rectángulos o en su defecto el rectángulo doblado en dos, un papel doblado en dos, para que luego al desplegar ese rectángulo doblado y lo coloque de extendido, como es la representación que estoy haciendo aquí, así de esta forma, tengo entonces el pliegue necesario para que cuando se superponga sobre sí mismo, entonces genere el efecto de como que sobresale y atrapa el drapeado superior. En realidad, el drapeado de esta prenda es mucho más amplio que esto, ¿sí? Les voy a hacer una muestra. En realidad tendría que ampliarlo así. O sea, una vez que yo determino cuánto tiene mi rectángulo, debería aún darle más espacio, ¿sí? Como se ve aquí, tiene mucha tela. Y podemos ver aquí la cantidad de pliegues. Es como que se superpuso y se dobló varias veces hasta generar luego esta tabla de este ancho. Y también lo podemos ver aquí. Ven que aquí hay unos importantes pliegues. Yo debería separar el patrón de esta forma, ¿sí? Para que luego, cuando yo trate de acercar, de volver a conectar, todo esto que está aquí, es un excedente bastante grande, voy a tener que superponer, hacer 2 o 3 tablas para un lado, 2 o 3 tablas para el otro y tratar de colocarlas por debajo y entonces al sujetar en el escote, ¿sí? que es cuando esto se conecte, toda la tela extra que tengo se va a quedar en la parte inferior como una especie de vuelo, como se ve aquí, porque aquí sí está sujeto, pero aquí no. Y este es el modelo. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero como yo voy a trabajar con un esquema de muestra, les voy a mostrar ahora en pasos siguientes cómo se arma. Yo voy a utilizar el patrón original así. Pero ustedes ya saben que el ancho que está aquí es mayor. Ustedes lo pueden hacer más grande. Si ustedes no quisieran que tuviera tanto pliegue como es aquí, porque pueden decir, sí, muy bonito todo, pero yo toda esta tela acá no, porque no, me parece demasiada tela. Si esto, por ejemplo, si una persona tiene mucho busto o tiene vientre, cuanto más tela le ponga acá, voy a tener una delantera gigantesca y la espalda no. Entonces, tal vez la persona diga, no, tanto pliegue, no, menos pliegue. Bueno, entonces lo hacemos como el que le voy a mostrar aquí, ¿sí? Si la persona es alta y tiene poco busto, puede ponerle muchísimo pliegue porque la tela cae libremente. Cuando hay mucho busto, el busto levanta esto y se para del cuerpo y no cae de la misma forma, ¿sí? Aquí en este paso les muestro la representación con lo que sería el margen de costura para que vean cómo se debe presentar, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta que esta medida sea similar a esta. ¿Por qué? Porque este filo y este filo se va a tener que coser sin un embebido. Tiene que ser lisa la costura. Entonces aquí hice una demostración con el margen de costura para que comprendan cómo se vería cuando está cortado. Pasamos a la parte posterior, que es absolutamente simple. En este caso voy a utilizar el patrón simple, o sea, no va a estar desplegado porque justamente la parte posterior es simétrica. Y voy a descontarle aquí arriba el cuello, sí, el hombro, como la delantera, y voy a bajarlo porque cuando se desboca el escote en el hombro, obligatoriamente también hay que hacerlo, bajar un poquito en el centro del patrón, porque si no queda un pico aquí hacia arriba. Entonces sí o sí hay que bajarlo. Voy a marcar más o menos a la altura de la mitad de la sisa en el centro del patrón un punto donde luego yo voy a determinar la futura abertura como una lágrima, ¿sí? Esto es un tema de diseño. Si ustedes quieren puede ser recto y por supuesto tienen que copiarle una vista. Aquí les muestro así rápido una pequeña vista que armé, ¿sí? Tiene que copiar la forma de la abertura y el escote luego conectarse en el hombro. Y bueno, aquí les esta forma. Puede ser también una forma redonda o puede ir hasta el hombro. Eso depende de ustedes, eso no es importante. Lo que sí es importante es que la vista de la parte posterior tiene que empatarse con la delantera. O sea, si yo la hago larga hasta aquí, la delantera también tiene que llegar hasta aquí, ¿sí? Más o menos es así. No tiene ninguna cosa
que sea muy llamativa. Y además tenemos que saber que la delantera es bastante amplia, así que sin darle amplitud a la espalda, la delantera va a contribuir para que la blusa en la parte posterior sea amplia. Y lo último que me queda entonces es la manga, que también es absolutamente simple, ¿sí? La he acortado 10 centímetros, ¿sí?, del largo real para incorporarle el puño. Y el puño lo he alargado un poquito más, unos 2 o 3 centímetros más, porque realmente veo que es una manga bastante larga. Eso también depende del gusto de cada uno. También pueden hacer una manga básica sin el puño si lo desean. Vamos a mirar ahora una forma esquemática y rápida de cómo se arma la blusa. Por eso les decía que yo voy a utilizar la parte simple, no la parte compuesta que vemos aquí que lleva más tela. La parte simple porque justamente yo no estoy utilizando tela real, estoy usando figuras esquemáticas en 2 dimensiones. Entonces es muy difícil representar de forma vectorial los pliegues y los efectos que hace la tela. Así que de forma esquemática les voy a mostrar cómo lo tienen que armar y ustedes luego, por supuesto, van a adaptarlo a su prenda diseñada. Entonces, aquí tenemos el patrón ya terminado. Esta es la delantera, es enorme, gigantesca. Como ven, con respecto a la trasera es bastante más grande. Y voy a considerar que lo que veo en rosa es el derecho y lo que veo en un color más clarito es el revés, para que interpretemos bien. Esta línea que veo aquí es la línea del doblez del patrón para la costura, ¿sí? Cuando yo vaya a armar la prenda no va a tener esta línea del doblez ahí, sino que se va a doblar en los laterales. Pero tomando esta línea de referencia voy a plegar el patrón llevando la parte izquierda hacia la derecha de esta forma, como se ve aquí. ¿Sí? Aquí está este doblez, es esta línea. Superpongo entonces la parte de la izquierda hacia la derecha desde el revés. Voy a pasar una costura de esta manera, uniendo las 2 partes superiores de la delantera, ¿sí?, hasta que llego al final de la transformación y entonces subo y elevo conectando las 2 piezas, o sea, los 2 extremos de este rectángulo que le incorporé dentro del patrón, ¿sí? Si esto fuera aún más grande, esto llegaría por aquí, ¿sí? Sería más ancho. Es más o menos lo mismo, pero es lo que tengo que hacer, ¿sí? Coser de esta forma, estoy puliendo y a la vez cerrando, vuelvo a conectar el patrón que abrí con la transformación. Voy a dar vuelta, ¿sí?, llevando hacia el derecho esa extensión que ahora va a ser como una especie de tubo, va a quedar como un efecto tubular. Y entonces, esta costura que yo veo aquí, esta costura, está justo en medio, por detrás del tablón, así donde ven ahora el puntero, hasta ahí está la línea de la costura, queda oculta, digamos. Y el doblez, en vez de hacerse justamente aquí, como mostramos al inicio, se va a hacer justo a la mitad de este espacio, porque luego en la parte de atrás está el margen de costura, ¿sí? Y a la vez el margen de costura está cubriendo esta otra costura, ¿sí?, que es la que unía la parte de los hombros y el escote. Como esta parte es mucho más larga que esta, cuando yo obligo el extremo a que se conecte con el escote que ya está cosido, unido, entonces todo el exceso de tela se va a ir hacia abajo, no le queda más remedio que bajar y generar estos pliegues, ¿sí? Entonces lo que me queda hacer es sujetar aquí con alfileres y calcar una vista. La vista la tengo que calcar del patrón antes de hacer ninguna transformación. O sea, en el primer paso calco la vista, como se ve aquí, exactamente igual del escote original, como debe quedar después de que yo lo cierro el patrón. Enfrento los derechos, coso, ¿sí?, sin tocar los hombros no los incluyo, solamente el escote, doy vuelta, imaginemos que está del revés, esto lo quito porque está en el revés, y desde el derecho entonces me va a quedar la blusa de esta forma, ¿sí? Como esta es la parte, por supuesto, simple, pero en el otro caso, yo para conectar aquí, en el caso de la blusa real, para conectar aquí, como tengo mucha tela, no va a ser un rectángulo de 7 centímetros, va a ser mucho más grande,
y me va a ubicar, va a ocupar mucho espacio, entonces tengo que doblarlo por debajo, doblar hasta que quede de este tamaño, y todo lo que está por debajo, esos pliegues, van a estar como superpuestos, sujeto, y entonces la vista se va a encargar de sujetarlo. Todo lo demás aquí, a partir de aquí hacia abajo, va a estar suelto, y entonces esto se va a abrir, se va a ampliar. Como vemos aquí se mantiene sujeto, pero a partir del busto se abre, el busto lo obliga a abrirse, y entonces tengo bastante tela justamente aquí, que esa es la idea. Entre esta pieza y la tela inferior que está drapeada, va a haber un espacio, ¿sí?, pulido, que fíjense con esta flecha yo les demuestro que aquí tiene que estar abierto, ¿sí?, está pulido. Si ustedes desean, para que no se mueva, lo que pueden hacer es con unas puntaditas sujetar la costura de con la costura, con la línea de unión de la parte inferior, que es el drapeado superior, y entonces esto no se mueve ni se aparece ni nada, porque sepan que aquí está bastante suelto. ¿Sí? A partir del final, a partir de aquí hacia abajo está suelto. Entonces, si ustedes quieren mantenerlo conectado, le dan unas 2 o 3 puntaditas aquí y se mantiene. Recuerdo una vez más que el patrón en realidad tiene que quedar de esta forma, ¿sí? Si ustedes quieren el diseño que vemos en la foto. Hay que ampliar bastante, ¿sí? Para que, de hecho, podrían aún ampliar más por debajo, ¿ven? Así. Podrían ampliar aún más porque en realidad se va a conectar hasta aquí. Lo que pase de ahí hacia abajo no importa. Bien amigos, hasta aquí entonces es el video. Como ven, el concepto no es tan complejo en realidad. Lo que sí lleva varios pasos, pero no es algo difícil. Este mismo concepto de la incorporación de tela en medio del patrón ya lo vimos antes en un video aquí en el canal, que se trata de un vestido cruzado, ¿sí? La diferencia es que en lugar de tener un solo recurso de superposición, tiene otro más desde el otro lateral y se intercalan y cruzan. El escote se escote en B y se intercala. Básicamente es el mismo concepto, pero adaptado a otra prenda, por supuesto, ¿sí? Así que también pueden ver ese video para que les esclarezca un poco más el efecto que se genera justamente con el tema de la cantidad de tela superpuesta. Espero que haya sido fácil de comprender. Saben que si no comprenden algo de este video o cualquier otro, pueden dejarme en los comentarios, ¿sí? Que yo con mucho gusto les voy a más o menos guiar con el tema que no comprendan. Cualquier pregunta que hagan es válida. Todas las preguntas son importantes, ¿sí? Y todas las opiniones también. Los invito que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com, ¿sí? Ahí van a encontrar muchísimos esquemas con una cantidad de modelos, y en cada modelo es una lección distinta en diseño, ¿sí? Independientemente del modelo, cada uno de ellos tiene una lección muy provechosa. También los invito a que me sigan en mis redes, que están aquí en los iconos, pero también dejo los links en la caja de descripción de este video. Y por supuesto me encantaría que me dejen sus hermosos likes, que a mí me gusta mucho verlos. Los invito a que se suscriban y que compartan este video en sus redes, lo que a mí también me favorece mucho, me ayuda muchísimo para la difusión de este canal. Y bien, entonces amigos, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de practicar, ¿sí? Practiquen todos los esquemas y todos los modelos antes de crear la prenda, ¿sí? Primero el ensayo y luego viene la prenda, ¿sí? Bien amigos, hasta pronto, nos vemos.